Se está realizando en la Fundación Pasaje 865 una muestra imperdible porque permite ver la diversidad, y ese es el título, la diversidad en el dibujo, cómo los artistas siguen aferrados, apegados, necesitan de sentir la mano, necesitan de sentir el material, y de allí viene la descarga que va creando la imagen. Hoy vamos a conversar con Oscar César Mara, uno de los invitados a participar, y también con Francisco Hugo Freda, que están acerca de su obra. Bueno, empezamos por Mara, si te parece. Y siempre el dibujo tuvo un gran protagonismo en tu obra, y fueron pasando los años, y la pregunta es, ¿eso confirmó ese primer amor por el dibujo, o ahora te sentís más libre para variar las técnicas? Está apagada. Estábamos conversando con Oscar César Mara acerca de lo que siempre significó el dibujo en su obra, y de qué manera a lo largo de los años, si esa devoción, esa presencia se mantiene pristina o se enriqueció por las nuevas miradas, en los viajes que realizó, en los museos que recorre. ¿Cómo parece? ¿Hay un nuevo dibujo? Sí, pienso que empezó a haber más síntesis. El mecanismo de trabajo también varió con el tiempo, fue cambiando. En principio, el trabajo parte de no pensar, hacer. Dejar que el inconsciente dicte y que el ojo esté atento y que la mano obedezca, y de ahí surge un mundo. Todo ese mundo evidentemente es dibujado, pero ese mundo que se conforma como un extraño paisaje es donde va a aparecer la forma. Entonces llega el momento de que aparece la forma, que puede ser figurativa o no, y se articula fondo y forma. Entonces ahí el dibujo empieza a tener más síntesis y aparece más el color. Y en el dibujo desaparece un poco más la línea, o la línea juega un protagonismo absoluto pero muy pequeño, y lo demás desaparece y se convierte en rayaduras, en una casi pintura dibujada. ¿Y cómo es el proceso por el cual esa búsqueda interna se universaliza, y yo miro y la obra me emociona, y no son problemas personales? ¿De qué manera la imagen crece y un montón de gente siente, y hay otras personas que uno mira las obras y solo hace problemas personales? Bueno, creo que tiene mucho que ver con el mecanismo de trabajo, ¿no? Creo que es muy importante no pensar, hacer. La famosa frase, ¿no? que trabaja mucho en el budismo, de no pensar para pensar bien, ¿no? Entonces el pensar es como una cosa que puede suceder una vez concluida la obra, o no.
sí, lo que siento es que lo importante es el sentir y la comunicación esa con el inconsciente y lo que dicta el inconsciente. Quiero decir que a través de toda la obra, de todos los años de trabajo, se puede ver una prácticamente biografía de todos los estados por los que yo he pasado, de las alegrías, las dramáticas, todos mis estados internos están en las obras. A veces miro una obra de hace 20 años y me doy cuenta qué era lo que me estaba ocurriendo internamente. O sea, todo es un trabajo interno. Hay gente que trabaja más con los estados externos. Esto de trabajar el inconsciente es una materia muy presente en tu vida cotidiana, en la realización de estas obras que estás exhibiendo. ¿Eres consciente de que te sumergías en el inconsciente? Me llevan a un terreno donde hubiese preferido no entrar, porque el inconsciente es una creación. El inconsciente no existe en tanto tal, que haya cosas olvidadas del pasado, recuerdos infantiles, eso sí, pero el inconsciente como tal es una X, decía Freud, el inventor. Tal vez lo que dice García Armada, que es admirable frente a una de sus pinturas, de sus dibujos, eso es una creación. Y es también una creación la idea que uno se hace del inconsciente, porque la existencia como tal de eso. Ahora, lo que sí es verdad es que me acuerdo siempre de esa frase de un señor que se llamaba Cézanne, que dijo: con una manzana voy a conquistar París. Y eso me parece que es la apuesta creativa, conquistando en el sentido de que, bueno, iba a estar después donde está, pero la creación es una conquista de alguna manera. Se conquista algo después de haberlo terminado. Cuando yo hago esto, yo creo que no pienso absolutamente en nada de nada. Si alguien me preguntaría: ¿pero por qué pusiste estos figurines ahí? ¿Qué sé yo? Yo sé que tenía un cuaderno ahí al lado mío donde estaba lleno de estas cosas y dije: voy a ver qué mezclado que da. Y es de alguna manera eso lo que me llama poderosamente la atención. Que yo no sé lo que voy a hacer cuando empiezo. Lo que yo sé es que en un momento determinado me doy cuenta: acá falta esto, acá falta el otro. ¡Qué raro! Y muchas veces me sucede que hay cosas que, digamos, me gustan, pero no me imagino cómo podría volver a hacerlo, porque nunca saldría igual. Ahora, en mi vida cotidiana, por ejemplo, si yo no sé lo que voy a hacer, me provoca mucha angustia. Y en el arte, ¿no? Eso ya es más complejo. En el arte lo que hay es un punto de interrogación al cual uno quiere responder, ¿no? Me parece. Puede ser angustiante. A mí me ha pasado de pasarme todo un día entero sentado en la silla mirando ese papel y no poder hacer ni una línea. Y además creo que no soy nada excepcional. He conocido muchos artistas, escritores, que pueden pasarse el día entero para escribir una frase. O sea, es parte de dejar venir. Y a eso se lo llama inconsciente. Yo creo que es otra cosa. Es dejar venir la intención de hacer algo. Y es un hacer.
el saber hacer con ese momento de silencio. ¿No? Eso me parece... Evidentemente, después empezamos a encontrar que mi mamá pintaba, que la primera profesora de dibujo que yo tuve quería que haga manzanas y me pareció horrible lo que ella me quería enseñar. Sí, todo eso está bien, todos pasaron eso, pero hay uno solo que me quedó grabado para después hacer con eso una obra de arte, llamémoslo así, sin que yo considere que esto es una obra de arte, esto es un saber hacer que yo ejercito. A mí me gustan mucho los materiales, eso sí, me gusta mucho ensuciarme dedos con el pastel, me gusta mucho el movimiento. Y después a eso sí busco técnicamente de fijar el movimiento. Por ejemplo, con lacas o con fijadores. No quiero que desaparezca. Eso tal vez sí sea un problema inconsciente. Por decirlo así. Oscar, a mí lo que me impresiona de tu obra es que si yo paso muy rápido, voy a ver enseguida el rostro y la mirada. Pero si me detengo, empiezan a pasar cosas que me hablan, que en esa primera mirada no aparecieron. ¿Eso es consciente en vos? ¿Es algo que emerge, que va apareciendo? Yo lo que siento es... quería acotar una cosa con respecto a lo de Cézanne. La famosa manzana de Cézanne era la manzana de Cézanne. O sea que él hace visible una cosa invisible. Es la manzana de él lo que pinta. Lo otro es la copia exacta de la manzana, que según el ámbito que pueda tener, también puede cambiar el sentido, ¿no? Puede engrandecer la cosa. En cuanto a lo que me preguntás, yo creo que lo que yo siento como muy expresivo que yo dejo es no solo la figura, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una figura que me mira con cierto estado misterioso, que no sé bien cuál es. Quiero decir que me mira porque converso mucho con las figuras. O sea, siento que a veces se enojan, entonces no me miran, hacen perfiles, salen de atrás o directamente miran para otro lado de reojo, a veces me miran, están mejor conmigo, sino el paisaje, lo que yo llamo paisaje o fondo, en donde vive esa figura. Eso creo que puede transmitir también una cosa misteriosa que muchas veces con el tiempo de pronto digo esto es similar a tal situación que yo viví en donde atrás mío había un paisaje, pero no es el retrato del paisaje, es el sentido. Vos lo llamabas jardines interiores, ¿no? Los jardines interiores, sí. Creo que los jardines interiores, como los jardines en mi vida, me pueden todo, ¿no? Aún sigo mirando los jardines. Ahora últimamente estoy mirando mucho la copa de los árboles, por ejemplo. Y los balcones antiguos. Son dos cosas que me miran. Voy a tomar un café a ciertos lugares al aire libre y lo que miro son, incluso voy a un lugar en donde miro siempre la misma copa del árbol y el mismo balcón. Y ahí hay todo un misterio de quién está atrás del balcón, de la copa del árbol, el verdor, esto, lo otro. Eso, de alguna manera, cuando vuelvo y me pongo a dibujar, sin provocarla, sin pensarla, sin nada, pero eso de alguna manera sale. Lo que no vi, lo invisible es lo que sale. Qué raro, ¿no? Porque estos dos elementos son dos puntas opuestas. La copa de los árboles alude al movimiento, a lo que se mueve, mientras que el balcón sería lo rígido. Sí, es que mire el misterio de lo que sucede adentro. Una cosa que quiero, que siento que todo lo que hago últimamente lo siento
mis seres queridos, a mi mujer, a mi hija, a los que no están. Eso lo siento internamente como no sentí antes de la hora, son como homenajes, ¿no? Y cosas que quedan impresas de sentimientos y de movilizaciones y de angustias y de alegría. En una de las primeras miradas que tuviste sobre la obra de Hugo, enseguida te volcaste a que había alcanzado un valor del inconsciente, como que había atravesado zonas y llegar a esa nebulosa, ¿no? Que se trata de entender, de comprender. ¿Así lo viviste en ese momento? Sí, tal cual. Aparte creo en eso, sí, desde siempre, en las ciertas cosas que suceden, que tienen que suceder en la vida, ¿no? Ciertos encuentros, ciertos momentos, ¿no? Cómo se da misteriosamente, siempre a partir de un accidente, podríamos decir, no sé. Ese día yo tenía que traer una obra acá, a tal hora. Como de costumbre, llegué 20 minutos antes. ¿No? Entonces había un señor abriendo la puerta. Y yo le dije, pregunté el nombre de la persona que había conversado conmigo. Me dijo, no, yo soy fulano de tal. No, no traigo la obra. Entonces el señor me hizo pasar, yo no sabía quién era el señor. Bueno, me dijo que me comentó, claro, que la persona esa todavía no había llegado, pero me dijo quién era él, que no estaba, mencionó la lista, pero también distinto. Ese es mi trabajo mío. Entonces vine, miré el trabajo y lo que sentí, pero así inmediatamente, que era un dictado del inconsciente. Y entonces dije, lo siento, me gusta mucho y siento que es un dictado del inconsciente. Ah, no, y ahí es donde el Señor me dijo, yo soy psicoanalista. Y así lo sentí tal cual, y lo sigo sintiendo. He visto ahora otras obras de él que me mostró y sigo sintiendo lo mismo. Sí, para mí son dictados de la extraños paisajes también. Extraños paisajes. Se podría decir si tu formación interviene en la creación. Hay un estudio tan teórico con el hacer de la acción creativa. ¿Hubo un momento que se unieron o vos te diste cuenta que se unían? A mí el análisis, el psicoanálisis, como tal, lo que hizo Freud, escribió Freud, escribió y creó Lacan, lo querido de otros. Yo no puedo decir que influyan en mi obra, pero hay conceptos que sí influyen. Por ejemplo, saber hacer con la cosa, sin que ellos te digan que es la cosa. ¿No? Por eso me gustó mucho esto de que yo no puedo estar un día sin pintar, me dijo hace un rato Oscar Mara, ¿no? O sea, el saber hacer, o sea, hay que aceptar ese saber hacer. Saber hacer no quiere decir que haya un saber. Es que hay que saber hacer con eso que uno quiere de alguna manera mostrar y provocar a uno mismo en principio. Cuando hice esta figura, yo sabía
que me gustaba mucho poder hacer un retrato. Pero a mí hacer un retrato, eso, haría un retratista, nunca me sale. Entonces tuve que pensar cómo yo pensaba un cuerpo humano, de alguna manera. Y a medida que lo iba haciendo me daba cuenta que iba cambiando también esa idea que yo me hacía del cuerpo humano, ¿no? Tal vez sean todos nada más ni a menos que formas de que yo me imagino mi cuerpo, nada más que eso, ¿no? Entonces, que el psicoanálisis y el arte se unen. Creo que es mejor que estén separados. Mejor que estén separados. Freud tenía una posición muy clara al respecto. Él podía hablar de lo que era el arte, pero del genio del artista. ¿Por qué un artista es artista? Él no podía decir mucho. No osaba, me parece que tenía razón. ¿Por qué uno se dedica a esto de una creación perpetua? Porque no hay diploma para esto, ¿no? Y para hacer psicoanálisis tampoco hay diploma, no hay un diploma de psicoanálisis. Y en esa profesión hay creación como psicoanalista. Yo creo que el inconsciente, lo dije, es una creación. Y el analista debe dar cuenta de cómo él creó su inconsciente. Porque si no se confunde el inconsciente con lo olvidado o con el pasado. El inconsciente está delante, no atrás. El inconsciente está delante. Por eso el analista va para un lado y el paciente va para otro, como decía Freud. El inconsciente está adelante. Es como, tal vez, que me perdonen los pintores y los psicoanalistas, ya me van a decir algo, pero es como si uno se enfrenta a la tela. Sí, ya te están diciendo algo por acá. Ese saber hacer se vuelve necesario en el arte. Sí, en todo, no solamente en el arte. Escriben. No solamente en el arte, hay gente que sabe hacer bien. Mi abuela sabía perfectamente hacer una pasta. Hay que saber hacer una pasta para hacer un buen ravioli. No se hace así nomás. ¿No? Por eso es un saber también que se transmite a partir de estar con el otro. Es de cuerpo presente. Hay otra pregunta. No hay diploma y nunca se acaba. Tan generoso el arte. Sí. Es así. No hay diploma. Por eso... Pero yo te diría en ese saber hacer, en el caso del arte interviene la mirada y en el caso de la profesión psicoanalítica interviene el oído. Es como que si no tenés una buena escucha podés perder historias del paciente. Buena escucha. Hay que saber qué se llama buena escucha. Es muy difícil, no hay una teoría de cómo se escucha bien. La mirada, sí, y la voz. No por nada Lacan desarrolló 4 objetos, que los llamó objetos A. No entra en eso ahora, pero uno de esos es la mirada, la voz. ¿Quién dijo que ahí, en ese cuadro de Oscar Mara, no hay una voz, V-O-Z? ¿Quién dijo que no hay una voz? Tal vez si viene acá, que eso, imaginemos a Astor Piazzolla mirando eso. Tal vez le saca todo el sonido que tiene eso. ¿Te sorprendió? Sí. Porque no creo que no haya sonido ahí. Sí, pienso que no sé si toda obra o cierta obra, qué sé yo, tiene un sonido.
evidentemente tiene que tener un sonido. Estoy de acuerdo con eso. Es algo que siento. Además se le pone mucho, me acuerdo cuando estudiaba con Agustina le hizo teatro, ponía música a la obra de teatro. Además es una cosa que se hace. La obra de teatro es una obra escrita. Viene el pintor y hace su escenografía y después le ponen atrás un coro y después le ponen atrás una orquesta, ¿no? Una sucesión de cuadros. Obvio, es una sucesión de cuadros donde se mezcla todo eso. Me acuerdo cuando me encontré a Ferrer, fue increíble cómo él me hablaba de Chiquilín de Bachín, cómo él lo había observado. ¿No? Y cuando se lo dio a Piazzolla, él extrajo a ese poema la música, le extrajo a ese poema la música, como hace Serrat con Hernández. No creo que Hernández haya pensado en quién lo iba a cantar. O sea, esas cosas son de una cierta complejidad. Ahora, evidentemente decir que acá hay una música, uno diría, bueno, pero tal vez ahí hay ya una mujer y un hombre bailando, ¿no? Una de esas, no, en este cuadro podríamos pensar eso. Ahora es que alguien me va a decir, pero vos quisiste hacer eso. Si yo no soy capaz de hacer 3 pasos, de tanto, ¿no? O sea, la música es una forma particular de extraer al silencio su musicalidad. El cuadro de Munch, el grito. Sobre fondo de silencio aparece el grito de Munch. ¿Qué es más importante, el fondo o la forma? Yo le preguntaría a Mara con respecto a, él me habló hace un rato del fondo y la forma. Está el grito y está el fondo. Y a veces el fondo. Sí. Sí. El fondo es el que permite vivir a la forma también, ¿no? Y de pronto el fondo puede ser un punto, ¿no? El momento en que te despegas del trabajo para mirar lo que ocurrió, por lo menos yo trabajo todo el tiempo ahí y de pronto, después de horas, lo que yo salgo, a veces pasa más de un día también y de pronto lo estoy mirando, ella me está mirando o no me está mirando porque está enojada, en fin, lo que sea, pero de pronto tomo el carbón o tomo los pinceles o tomo lo que sea, voy, corro y pongo un punto. Y hice desaparecer lo otro y quedó el punto. Y el paisaje pasó a ser un punto. Pero es lo que ocupa el gran vacío, ¿no? Y lo que le da vida a la figura. La figura es como que me la agradece, el punto, o la raya. O sea, a veces puede ser más barroco, a veces no, porque saco todo lo barroco. Es como que no queda nada y falta el punto, o la raya, o la línea que se disuelve, ¿no? Sí. Sí, creo que el paisaje es lo que permite vivir a la figura o el fondo a la forma, sea la forma no figurativa o figurativa. Porque vos desarrollás fondos que después quedan ocultos, que no pierden su primera importancia y hay otras zonas que... Sí, a veces incluso con dolor, ¿no? Con dolor, porque hay partes que tienen que desaparecer. Siento que tienen que desaparecer. No pienso por qué va a desaparecer o no desaparecer. Siento que tiene que desaparecer. Ya va a aparecer, si es verdad, va a aparecer en el próximo. Es como también en la figura de pronto siento que tiene que desaparecer un ojo, porque con el otro me está diciendo que con eso está bien.
todo el trabajo del otro desaparece. Y de pronto veo que la figura, por lo menos lo siento, vive mejor. En fin, sentí. Hay una obsesión tuya por el cuerpo humano, o por tomar partes del cuerpo humano. Me acuerdo una vez que te pregunté cuánto habías tardado en resolver un tobillo con el dibujo, y me dijiste 45 minutos. A mí me impresionó por qué tan justo, y me dijiste que justo habían anunciado un tema de música clásica. Tal cual, me acuerdo. ¿Te acordás? Que duraba 45 minutos. Y fue así, sí. Y fue solo el tobillo. Sí. Aparte, al dibujar el tobillo, yo no estoy dibujando el tobillo, estoy dibujando una forma que me viene adentro, que no entiendo por qué pasa un poco. Entonces cada dedo para mí no es un dedo, es una forma, es una pequeña forma. Acá y ahí de pronto me pongo fotográfico en un dedo y el otro ya no, o en todos. En fin, me siento muy libre. Cuando no me siento libre de que el pie tiene que ser como tiene que ser, que para mí no es un pie o no me interesa, o hay en trabajos en donde no hay pie, no hay pierna, no hay cara, no hay nada, es un extraño paisaje, y dejo ser, es como que me siento bien. Cuando me preocupa que cierto trozo tiene que pasar al fondo o tiene que desaparecer y me preocupo, eso me molesta muchísimo. Entonces ahí es donde tardo más en decidir. Me gustaría preguntarte, Hugo, en tu obra tiene una gran variedad. Estamos viendo en estos dibujos una mínima parte. Y naturalmente continúas con una nueva serie, de repente seguís con otra nueva serie. ¿Qué te impulsa a esos cambios? ¿Qué te moviliza tanto? A mí me impresiona que no aceptes ser el mismo. Tal vez yo sea eso. No, más allá. Voy a decir algo antes, pero usted debe tener que ver. Se descubrieron los famosos arrepentimientos. Uno hace un cuadro, después no le gusta, lo pinta de nuevo, pero el cuadro quedó atrás, ¿no? Hay un cuadro, al interior de cada cuadro hay 2 o 3 o 4. Le saqué este ojo y le puse un puntito. ¿Y dónde está el otro ojo? Ese que sacaste, porque no lo borró. Él no dijo que haya borrado el ojo, que lo hizo desaparecer. Entonces, al interior de cada cuadro hay varios cuadros. Está el que quise hacer y el que salió, pero el que quise hacer también está ahí y no salió. Entonces yo creo que cada vez que yo hago un cuadro me doy cuenta que no era ese el que quería hacer. Entonces por eso, si las cosas cambian es porque ningún cuadro es el que yo quería realmente hacer, porque hay otro que está incluido al interior, que es lo que me está pasando arriba ahora. ¿No? A tal punto que, bueno, a tal punto que estoy obligado casi a hacer eso, a cambiar, porque creo que si los pondría todos uno al lado de otro, todos dirían lo mismo de otra manera, pero ninguno es diferente en sí mismo, a pesar de que son todos diferentes, no hay dos iguales, ¿no? Pero, ¿por qué? Nunca me hice esa pregunta. No sé si es mejor o peor, pero tal vez una pregunta debe haber una respuesta. Me llama mucho la atención que hay gente que hace siempre lo mismo y al mismo tiempo es siempre diferente. Es lo mismo que hago yo de otra manera. O sea, ningún cuadro, me gustó mucho una vez la explicación, ¿cuántos cuadros hizo usted? Uno.
uno solo hizo. Que sí, que todos los cuadros que hizo no son nada más que uno desarrollado una infinita cantidad de veces, con estilos diferentes, con colores diferentes, con movimientos diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tal vez si yo tuviese la capacidad de desplegar cada uno de las pequeñas cosas que yo hago, tal vez estarían todos los cuadros incluidos. O sea, habría que hacer un cuadro que pueda sintetizar todo, entonces, se terminó. Pero no, nadie lo ha logrado, que yo lo sé. Para ir cerrando, Oscar, siempre valoraste muchísimo las enseñanzas de tu maestro, de Valle Flanders, y de cómo te formó dentro de la psicología de la forma. ¿Eso perdura? ¿Tenés diálogo con esos recuerdos, esa enseñanza, esas frases? Sí, claro que sí. Sí, lo de Valle fue uno de esos encuentros que digo que pasaron mucho en mi vida, que me he encontrado con gente que me ha aportado muchísimo de una manera accidental, como fue Ana Lichtenman, como fue descubrir a Pina Bausch, que todo eso me alimentó, Y Valle, bueno, me dio todo, y incluso estuve con Valle hasta el padecimiento de Valle. Y la última cosa que me había dicho Valle que quería hacer era que él iba a emprender un viaje y que no quería dejar el estudio, que el estudio siguiera andando, no quería dejar el estudio, una cosa rarísima, a Carlos Alonso en la parte ortodoxa y a mí en la parte de psicología de la forma. Una cosa que a mí me asombró, aparte eso de Carlos Alonso y yo, en disciplinas, ¿no? Y el gran viaje, evidentemente, él sabía que era ese que hizo, no el que yo pensé que iba a estar. Valle está siempre presente, Valle me aportó, repito, como mucha otra gente, pero él mucho más porque me abrió la cabeza. Y de todas las charlas que tenemos, a mí me impresiona cómo la vivencia con que transmitís tu cercanía con Lacan, y me gustaría preguntarte, porque yo leo frases de Lacan acerca de la creación, son tan certeras y tan justas. Si recordás instancias del pensamiento de Lacan que te ayudaron a formarte en la parte plástica. Es muy difícil de responder. En principio porque había un arte en Lacan de la transmisión del psicoanálisis, única. ¿No? Yo cuando iba al seminario de él, que fue desde el seminario aún, hasta el último, yo entraba a su seminario, ordenaba mi agenda en función de su seminario, ¿verdad? Mi agenda de trabajo, mi contrato de trabajo se ordenaba en función de ese día. Yo entraba y entendía todo lo que él decía. Después cuando iba a leer me daba cuenta que no había entendido un poco rápido, que había que detenerse para entender a Lacan. Y eso puede ser un poco trabajoso, detenerse para entender Lacan. Entender hasta un cierto punto. A veces a Miller entendemos se hacen muchas veces puntos muy oscuros, mucho más claros. No solamente eso, porque
Miller también tiene un gran arte de la transmisión. ¿Qué recuerdo? Recuerdo cuando leí el seminario que se llama Toda su reflexión sobre el banquete de Platón. Y él ahí habla del arte, de la belleza, ¿no? Y el amor. Y del amor. Nadie escribió después del banquete de Platón algo semejante, un comentario semejante al de Platón. No cabe la menor. Tal vez él tenía un arte de vivir también, que desconozco. Tuve la oportunidad de verlo a Lacan, no solamente en sus seminarios, en 2 o 3 oportunidades un poco más privadas, oportunidad de cenar con él, la oportunidad de verlo solo, a la mañana. Y había algo de muy, muy particular en él, que era no solamente su avanzada, sino un hombre de una cultura mayor, no duda, y había un arte de transmitir el psicoanálisis y la invención y la forma que él quería darle al psicoanálisis también. Y más que nada, él se dirigía a los psicoanalistas. Me acuerdo de una frase para alguien le preguntó qué quiere decirse de lacaniano. Venga a analizarse conmigo y vas a ver de lo que se trata. Es como, ¿no? Cuando Plana le dice a Alonso y a Marta, vengan a formarse a mi estudio y ahora que vinieron ahora pueden seguir transmitiendo lo que yo transmití. Es una cosa muy extraña en el sentido. Además que era muy amigo el caso, Dalí y de otros, ¿no? Todo un movimiento muy particular en esa época, muy particular, uno de los movimientos más ricos Del siglo XX, creo. del siglo XX, al cual él participó activamente con su pensamiento, que es absolutamente creativo. Por ejemplo, el Nido Borrón. Qué agradable, ¿no? Qué agradable fue la charla, ¿no? Podría correr así constantemente. Esta charla se debe a la muestra que se está presentando diversidades acerca del dibujo en la Fundación Pasaje 865, en la calle Humberto Primo 865. Así que la pueden venir a visitar de lunes a jueves por la tarde y en cualquier momento hacemos otra porque es muy agradable conversar, ¿no? Sí. Escucharse. Que no es lo mismo conversar que escucharse. Él dice que se escucha y pinta lo que se escucha. Cuando él se escucha de él mismo, él pinta. Saca de lo que él escucha de sí mismo una versión, yo diría, pictural. Y puede haber muchas versiones de lo que uno escucha. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. No, gracias a ustedes. Conseguí, encontré